100 días de guerra. Al llegar al día 100 de disputa criminal entre Mayos y Chapitos, gobierno federal asegura que contuvo la violencia e informa de más detenciones de personajes clave del cártel de Sinaloa. Gracias. Asume el cargo y huye. Pedro Luis Hernández rindió protesta como alcalde de Santo Tomás de los Plátanos y salió corriendo para evitar ser detenido como parte de las acciones del operativo Enjambre contra funcionarios del Estado de México coludidos con el crimen organizado. Resultado engorroso. Por la cantidad de cargos en juego y austeridad, el Instituto Nacional Electoral prepara modelo para dar seguimiento a los resultados preliminares de la elección judicial, sin anuncio de tendencias la noche de la elección ni conteos rápidos. Insiste en trama. En espera de que las acusaciones en su contra se judicialicen, el magistrado desaforado y exfuncionario de la Fiscalía de Nayarit, Rodrigo Benítez, dio más detalles de supuestas tramas de corrupción que involucran altos funcionarios del gobierno y la Fiscalía Estatal. Hoy se cumplieron 100 días del inicio de la guerra entre Mayos y Chapitos en Sinaloa. 100 días que se han convertido en el periodo más violento de la historia reciente de ese estado. Y a pesar de que la violencia no ha dado tregua, los sinaloenses no pierden la esperanza. Manuel Aceves nos cuenta. Han pasado 100 días desde que Culiacán se convirtió en el epicentro de la guerra entre dos facciones rivales del cártel de Sinaloa. Desde el 9 de septiembre, la capital sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos, homicidios, incendios y secuestros. Por primera vez en semanas, el lunes pasado, Culiacán vivió un día sin homicidios. La situación de violencia, por supuesto, persiste. Reiteramos que es bueno el registro de este día sin homicidios, no se baja la guardia, la estrategia definida se mantiene. Tenemos algunos problemitas que ahorita estuvimos analizando en la mesa de acciones violentas, que sigue indicándonos que ahí están las cosas moviéndose y que tenemos que atenderlas. Pero la realidad sigue siendo devastadora. En estos 100 días de conflicto, suman casi 600 homicidios en diversos municipios, más de 700 secuestros, más de 1,500 vehículos robados y un centenar de viviendas rafagueadas o incendiadas. Que no vamos a alcanzar a ver la dimensión del daño. Desafortunadamente hoy no tiene para cuándo terminar. Las autoridades han tratado de matizar tanto el efecto como la situación. Lo estamos viviendo, muchas empresas están cerrando, otras van a cerrar en breve. Hemos tenido que atender esta nueva dinámica y aquellos negocios que no tenían disponibles, en el caso de la industria de restaurantes, alimentos en la mañana, pues hoy abren de mediodía, y los convivios o festejos se migraron a horarios de 2 a 7. Incluso las bodas. La economía local sigue tambaleándose, pero mientras la ciudad busca un respiro, el temor persiste. El silencio que antes era paz, ahora pesa como una advertencia. Cada familia, cada negocio y cada vivienda marcada por la violencia es una herida abierta que tarda en cicatrizar. 100 días después, Culiacán es una ciudad que sigue en pie, pero no intacta. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuel Aceves. Para el gobierno federal, en los 100 días de esta guerra en Sinaloa también ha habido avances. Hoy, en la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública presumieron los resultados de las acciones que, según ellos, han logrado contener la violencia en ese estado. Del 3 de diciembre a la fecha se han llevado 21 acciones operativas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, logrando aseguramientos históricos de droga, incluyendo el de fentanilo y la detención de 29 generadores de violencia.
En el caso de Sinaloa, en la gráfica se identifica estabilidad en las cifras durante los primeros 8 meses del año. Asimismo, de acuerdo a los datos preliminares al 16 de diciembre, en este mes se registra un promedio de 5.5 homicidios diarios, lo que indica una contención en la incidencia de homicidios en este estado. Mientras se presumen los avances, continúan los crímenes. En Mazatlán, las autoridades investigan la desaparición de 2 jóvenes originarios de Chihuahua que, según sus familiares, salieron a divertirse la noche del lunes y ya no supieron de ellos desde entonces. Se trata de Raúl Roberto Treviño Leos, de 21 años, e Iván Escalante, de 23, quienes estaban hospedados en el condominio W Tower en Playa Brujas. La última comunicación que se tuvo con ellos fue alrededor de las 3 de la madrugada del martes, luego de que acudieron a un antro llamado Nice. En redes sociales se difundieron 2 videos, uno de estos el que vemos en pantalla. Los jóvenes aparecen acompañados de 2 mujeres y de al menos un hombre. Su familia pidió apoyo para localizarlos, es decir, ayer en la noche salieron a divertirse y desde entonces no se sabe nada de ellos. Somos la familia de Raúl Roberto Treviño Leos. Y el día de hoy les queremos hacer una petición a los medios de comunicación, a las autoridades, a la sociedad civil en general, que nos ayuden a encontrarlos. Son 2 jóvenes, Raúl Roberto Treviño Leos e Iván Escalante, chihuahuenses. Fueron a Mazatlán a divertirse como cualquier joven. A la sociedad, ayúdenos, por favor. Roberto, Iván, si están viendo este video, los amamos y los esperamos. En este contexto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, regresará al estado para continuar encabezando la estrategia de seguridad. Hasta el momento no se ha confirmado la llegada de Omar García Harfuch. Esta es la segunda vez que el secretario de Seguridad Federal viaja a Sinaloa en menos de 15 días. La última fue el 3 de diciembre. Y apenas unas horas después de que se anunció su regreso a Sinaloa, García Harfuch dio a conocer la captura de un presunto integrante del cártel de Sinaloa en Pachuca, Hidalgo. Se trata de Miguel Ángel, alias El Tigre. Tenía 2 órdenes de aprehensión por homicidio en su contra. Fue ubicado gracias a trabajos de inteligencia de fuerzas federales, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Quintana Roo, donde fue director de la Policía de Investigación. Miguel Ángel fue identificado como operador de extorsiones y homicidios del cártel de Sinaloa en Quintana Roo. En San Luis Potosí, 4 personas fueron detenidas por su presunta relación con el homicidio de Jesús Eduardo Franco, el alcalde de Tancanwitz, ocurrido el fin de semana. Entre los detenidos está José Guadalupe Aguilar, exalcalde de ese municipio. Se suma a su hermano, Manuel Aguilar, también exalcalde del municipio, que fue detenido ayer por la madrugada por este caso. Es decir, 2 exalcaldes del municipio acusados de matar al actual alcalde. México, San Luis Potosí, 2024. Hoy se cumplió un año de la masacre en Salvatierra, Guanajuato, donde 11 jóvenes fueron asesinados durante una posada en la exhacienda San José del Carmen, cuando un grupo armado entró ahí por la fuerza y disparó contra los que ahí se encontraban, todos ellos. El municipio apagó el árbol de Navidad, que es una tradición. Cerró la pista de hielo por hoy en memoria de estos jóvenes. También esta tarde hubo una misa de honor donde amigos y familiares exigieron justicia. Y es que a un año de esa masacre solo hay 2 detenidos y su primera audiencia está programada para enero del 2025, 13 meses después del crimen. Todos estos niños son muy queridos. Aquí en Estados Unidos hubo misa también hoy. ¿Qué comenta de las autoridades? Las autoridades han estado muy pasivas, ya va un año y no sabemos nada. En Santo Tomás de los Plátanos, en el Estado de México, el alcalde electo Luis Hernández de Paz realizó un acto de escapismo, ¿sí?, durante su toma de protesta. Policías de investigación llegaron a este lugar para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de este alcalde, como parte del operativo Enjambre, que ha logrado detener a varios funcionarios vinculados con el crimen organizado. Pobladores y funcionarios del mismo ayuntamiento ayudaron al alcalde a refugiarse y no hay nada contra ese municipio de Los Plátanos, pero el alcalde actuó como autoridad bananera.
y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su encargo? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado se lo demanden. Mucho éxito en su gestión. Deseo el mayor de los éxitos y les reitero que cuentan con el respaldo del gobierno estatal. Tengan la certeza de que el gobierno estatal, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, estará siempre dispuesto a sumar esfuerzos para lograr un Estado de México más fuerte. Gracias. Rindió protesta y huyó, pero además huyó con su esposa, que fue alcaldesa, es la exalcaldesa. Entonces el alcalde en funciones, que rindió protesta, y la exalcaldesa huyeron de las autoridades. Ahí mismo en el Estado de México, donde los municipios, como vemos, son un desastre, las autoridades detuvieron a Eulalia N., tercera regidora de Amanalco, también a Rey Francisco N., funcionario del mismo municipio. Ambos están señalados por presuntamente secuestrar a la alcaldesa suplente de Amanalco, Amabel López, quien asumió el cargo luego de que su antecesora fue detenida como parte del operativo Enjambre. La nueva alcaldesa fue amenazada y luego secuestrada por sujetos armados con la intención de que dejara ese cargo a la fuerza. Tras su liberación y denuncia, las autoridades identificaron al menos 10 personas involucradas, incluyendo a estos dos funcionarios y a Pablo N., alias el Mini o el Pelón, presunto subjefe de Plaza de la Familia Michoacana. Luego de que ayer fuera deportado a México Ociel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel de los Zetas, esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habló sobre la situación jurídica de este capo. Acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos, nos los entregan, nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia y en la ley. Todas las órdenes de aprehensión que estaban pendientes se van a ejecutar dentro del propio penal como es la costumbre y como es la obligación procesal. ¿Cómo es que se conformó el grupo de los Zetas del cual formó parte Ociel Cárdenas Guillén? Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias el Z7, relató cómo, junto con Cárdenas Guillén, formaron el grupo delictivo de los Zetas, que terminó por convertirse en uno de los más peligrosos y temidos del país. Lo relató ante las autoridades estadounidenses. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias el Z7, se enlistó primero en el ejército, luego en la policía y al final se cambió al lado oscuro al sumarse al Cártel del Golfo, encabezado por Ociel Cárdenas Guillén. Hace 7 años, durante un caso criminal en Texas, relató a las autoridades cómo este último formó de la mano de Rejón a los Zetas, que terminó por convertirse, con el paso del tiempo, en uno de los grupos criminales más implacables, peligrosos y temidos del país. Rejón estuvo en la milicia 6 años y fue parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, una unidad de élite con entrenamiento especializado para combatir al crimen organizado. Cuando dejó al GAFE fue policía federal en Tamaulipas y Coahuila. Pero en 1999 Arturo Guzmán de Sena, el Z1, ex compañero militar y amigo, se lo presentó a Ociel Cárdenas. Le dieron el nombre clave Z7 y se convirtió en su guardia personal y de sus cargamentos de droga. En poco tiempo, otros 12 miembros del grupo de fuerzas especiales desertaron solo para sumarse a las filas del crimen. Su entrenamiento militar resultaba sin duda una fortaleza. Luego los Zetas y el Cártel del Golfo integraron la llamada compañía. Ociel Cárdenas los nombró los Zetas porque con esa inicial comienza la palabra zapatos, y para Cárdenas Guillén el grupo era tan indispensable como el calzado que usaba a diario para caminar.
El Z-7 declaró a las autoridades estadounidenses que estaba a cargo de la plaza de Miguel Alemán en la frontera tamaulipeca. Coordinaba la producción, llegada, resguardo y envío de drogas, pero también asesinaba, ordenaba ejecuciones, secuestraba y torturaba. Confesó haber matado a cerca de 20 personas y en 2007 tuvo un ascenso. Se hizo cargo de la contabilidad del cártel en Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Durango. Como hombre de confianza de Cárdenas Guillén, participó en su intento de escape del penal del Altiplano luego de que el llamado Matamigos fuera detenido en 2003. Pero fallaron porque el piloto contratado por los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana y socios de Cárdenas, jamás se presentó. Rejón fue arrestado en 2011 y después entregado al gobierno estadounidense. Se declaró culpable de tráfico de cocaína y marihuana y es colaborador activo de las agencias de seguridad de ese país. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Luego de velarse una placa en la nueva embajada de Estados Unidos en México, que ya tuvo la primera piedra, luego se hizo todo un recorrido y ahora ya tiene una placa, a ver cuándo la ocupan, el embajador Ken Salazar habló una vez más sobre la relación entre México y Estados Unidos a unos días de que él deje el cargo. Consideró que esta relación la tendrán los dos países siempre que hay optimismo para que el TEMEC siga adelante. Resaltó el trabajo conjunto en materia de seguridad, eso sí, haciendo algunos apuntes, señalamientos en sus palabras hacia México. Se pasarán presidentes allá, sexenios acá, pero la relación entre Estados Unidos y México será para siempre. Entonces yo les deseo a los que vienen siempre lo mejor. El TEMEC es la ley internacional entre tres países, que es una ley que la firmó el presidente Trump, el presidente anterior aquí la firmó. Entonces se me parece que hay mucho apoyo y la integración económica, comercial, se ve todos los días. Los Estados Unidos dependen de México, México depende de los Estados Unidos. Entonces sí hay cosas que se tienen que resolver, pero se me parece que se van a resolver para lo mejor. En la seguridad, eso ha sido una prioridad para nosotros. Hemos hecho un esfuerzo grande. La realidad es que se necesita hasta muchísimo más trabajo. El pueblo de México merece vivir sin miedo. El pueblo de los Estados Unidos tiene también ese derecho. Después de que Donald Trump señaló esta semana que reanudará la construcción del muro fronterizo con México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que hay una solución más efectiva para atender la migración. Nosotros siempre hemos ido de la idea de que hay que construir puentes y no muros, y que la solución más humana y más efectiva a la migración es la atención a las causas. Invertir, apoyar, para que la gente no tenga que migrar por necesidad. Y también dio resultado, hay que ver qué va a hacer el presidente Trump, que este esquema que planteó el presidente Biden de esta forma legal de entrar a Estados Unidos, que se le llamó CBP-1, en vez de que solo se diera de la Ciudad de México hacia el norte, se diera en el sur del país. Y eso dio resultados para la migración legal. Y hablando sobre migración y Donald Trump, Bloomberg informó que el equipo de transición de Donald Trump estaría estableciendo contacto con El Salvador para la posibilidad de que reciban algunos de los millones de migrantes que serían deportados en la administración Trump. Este artículo menciona que el equipo Trump y asesores han tenido reuniones con empresarios importantes sobre la intención de que reciban a los migrantes y transmitan este mensaje a miembros del gobierno de El Salvador. El objetivo es preparar acuerdos con otros países para que el trabajo de las deportaciones pueda comenzar inmediatamente después de que Trump asuma el cargo. Serían cerca de 11 millones de personas que estiman deportar y que necesitan países que los puedan recibir. Si bien Donald Trump mantiene relaciones relativamente estables con los presidentes de México y El Salvador, Bloomberg destaca ahí que las conversaciones con otros gobiernos de la región no serán sencillas, pues países como Venezuela, Nicaragua, Cuba e incluso China reciben a migrantes y muchos de ellos no aceptan actualmente vuelos de repatriación o deportación, por lo que la negociación podría avanzar con México y con El Salvador. En Ixtepec, Oaxaca, decenas de migrantes se quedaron atorados en esta localidad a 10 días de haber iniciado esta travesía desde Chiapas, porque unos no tienen dinero para seguir avanzando y otros porque la central camionera rechaza venderles boletos para abordar algún autobús que los lleve a la frontera norte del país, pues transportar migrantes es un delito. Actualmente más de 150 migrantes se encuentran en el albergue Hermanos en el Camino, sí, del padre Alejandro Solalinde, al que Francisco Garduño del INM considera un pollero de Dios. Ahí aseguran que se quedan ya sin la esperanza de llegar a Estados Unidos.
El encargado del albergue mencionó que en los próximos días aumentará el número de migrantes, lo que seguramente complicará el funcionamiento del mismo. Conversé con Enrique Perret, colaborador de este espacio. La semana pasada cerramos con que ya se perfilaba algún nombre para la embajada de Estados Unidos acá en México. Ya se conoce, Ron Johnson estuvo en El Salvador como embajador durante el primer gobierno de Donald Trump. ¿Cómo ves este perfil y qué señales dan este nombramiento? Esta nominación todavía tendrá que ratificarlo el Senado estadounidense. Pues, a ver, lo primero, Alejandro, recordar, yo creo que la figura del embajador de Estados Unidos en México es una figura súper relevante. Sí. Lo ha sido históricamente, pero creo que ahora también jugará un rol muy estratégico en algunas de las decisiones que Donald Trump está queriendo tomar en materia de política pública. Y por el perfil del ahora embajador designado Johnson, digamos que su background en temas militares, de seguridad, de inteligencia, pues nos habla mucho del perfil que Donald Trump como presidente está buscando tener en México. Eso aunado evidentemente al tema de fentanilo, estos 2 o 3 factores que sabemos van a jugar un rol súper importante en la relación México-Estados Unidos, México-Estados Unidos-Canadá, digamos, en los futuros meses o incluso años, que es el tema del fentanilo, en la parte de seguridad, el tema de la migración y con sus subcomponentes, ¿no? Migración en la frontera sur de México, deportaciones, entre otras cosas, pero también el tema de China. Entonces, yo lo veo jugando ese rol ahí. Creo que va a haber otros interlocutores también acá en Washington, potencialmente el ex embajador Christopher Landau, ¿sí?, que también jugó un rol importantísimo en la primera administración Trump y que ahora pues será de cierta forma como el jefe de Ron Johnson, porque va a ser el Deputy Secretary of State, ¿no? Y que junto con Mark Rubio pues darán esa instrucción y esa señal al embajador que reporta al Departamento de Estado, ¿no? Yo siempre he dicho, Alex, y lo dije aquí cuando se mencionaba a Karen Lake también, sí, como potencial embajadora en México, qué mejor que tenga esa cercanía con el presidente Donald Trump, porque creo que en México, si algo sabemos hacer bien es recibir, cobijar, y enseñar la relevancia de la relación México-Estados Unidos a un nuevo embajador como él. Y eso puede ayudar mucho, en lugar de verlo como híjole, es que es muy cercano a Donald Trump y puede ser, ajeno, digamos, a los temas con México. Más bien creo que hay que, más bien, trabajar con él y aprovechar esa cercanía. Sí. En medio de todo esto, mientras llega Donald Trump a la presidencia el próximo mes allá en Estados Unidos, pues hay una crisis política allá en Canadá y que tiene que ver también con la llegada de Donald Trump, porque Chrystia Freeland, quien renunció apenas ayer en esta carta, muy dura con el propio primer ministro canadiense. Sabemos que allá tienen cuestiones electorales, pero también está el tema de los aranceles que tiene esta amenaza Donald Trump contra Canadá y contra México, y esta crisis fuerte, ¿no? Con una de las principales negociadoras del TEMEC. Ahí estuvo en la mesa de negociación, Chrystia. No, totalmente. Deputy Prime Minister y ministra de Finanzas de Canadá. Evidentemente, Alejandro, creo que, vaya, tú lo mencionaste, creo que el tema de los aranceles y la revisión del USMCA, pues son 2 factores importantísimos para México y para Canadá. Obviamente una administración fuerte canadiense ayuda mucho en una negociación trilateral, pero lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, tanto también de Canadá hacia México, un poco la respuesta de México hacia Canadá, y ahora esta renuncia de Chrystia Freeland a la administración de Trudeau, me parece que deja un poco mal parado a Trudeau, sí, porque era pues el segundo perfil quizá de mayor nivel en su administración. Además, la interlocución que tenía Freeland y la forma en la que se va, la interlocución con Estados Unidos y la forma en la que renuncia, es una carta durísima.
me parece que no ayuda en la relación trilateral, aunque en México a lo mejor se pueda percibir como, pues como un win frente a Canadá. La verdad es que la relación es trilateral, el acuerdo comercial es trilateral, y creo que en la medida en la que los tres países estén sólidos y fuertes, es mucho mejor la relación y el bloque económico trilateral. Pero bueno, creo, Alejandro, otra vez, decíamos al principio, pues muy moviditos en esta relación trilateral. Creo que hay que prepararnos porque así van a ser los próximos 2 años en múltiples temas, a veces en México, a veces en Estados Unidos, a veces en Canadá, y eso nos tiene que llevar a una buena negociación de los tres. Y todavía no llega Donald Trump a la presidencia de ese país. Estaremos, por supuesto, analizándolo contigo cada semana. Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Para efectos prácticos ya está, digamos, ya está tomando decisiones, pero hasta el 20 de enero. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Alejandro. Abrazo. Enrique Perret, desde Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que sí se reunió con los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, ayer en Palacio Nacional, tras la confrontación entre ambos por temas de dinero en el Senado y luego de que los diputados redujeron el presupuesto del Senado. Dijo que les recordó que son parte de un movimiento. Nos reunimos en la noche, a veces nos reunimos para ver la agenda legislativa que tenemos, valorar si es necesario un periodo extraordinario, que se está valorando, y si no, pues lo que viene a partir del 1 de febrero en el periodo ordinario. Y ya, como les dije, pues no, más bien son pues nuestros adversarios que hacen grande todo esto, pero hay mucha unidad en nuestro movimiento y ya se sacaron una foto con la secretaria de Gobernación. Entonces, todos los que somos parte de este movimiento y particularmente quienes tenemos un puesto de elección popular, tenemos que tener siempre en mente eso, lo que representamos para México, para el pueblo de México y también lo que representa nuestro movimiento a nivel internacional. Entonces hablamos mucho de ello y hay mucha unidad entre nosotros. Por cierto, ambos involucrados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, forman parte de la comisión permanente que se instaló este día en la Cámara de Diputados. Los dos no fueron porque son suplentes. La sesión duró apenas 7 minutos, pero eso sí, ya se dieron vacaciones. Regresan hasta el 8 de enero. Señor presidente, hay una asistencia de 30 legisladoras y legisladores al quórum. Se abre la sesión. Se procederá a la elección de la mesa directiva de la Comisión Permanente. Propuesto para presidir la mesa directiva de la Comisión Permanente de este primer receso. Se declara que han sido electas y electos para integrar la mesa directiva de la Comisión Permanente. Presidente, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Vicepresidencias, senador Gerardo Fernández Noroña. Senador Juan Antonio Martín del Campo. Diputada Ana Erika Santana González. Se declara legalmente instalada. Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 17 de diciembre del año 2024. Se levanta la sesión y cito para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 8 de enero de 2025 a las 11 horas.
7 minutos y se fueron a vacacionar. Sobre la elección judicial del próximo año, siguen los errores en las listas de aspirantes a candidatos. Ahora también en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, según la aclaración que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se modificó esta lista de aspirantes por un error técnico en el que se incluyó a una persona inelegible y se excluyó a otro que era elegible. Lo cambiaron. El excluido es Luis Augusto Isunza, se sumó ahora Josué Isaías Ariza. En el caso del Comité del Poder Legislativo, más errores después del error que ya habían publicado. Bueno, no solo se publicó esto tarde, sino que siguen los errores. Primero sacó una lista, luego se borró, subió una nueva versión y hoy otra lista, una lista complementaria con errores. Se duplican nombres como el de las casillas 48 y 49. En algunas casillas ponen primero el nombre en lugar del apellido, en otras el apellido antes que el nombre. Además, regresaron algunos aspirantes que previamente ya habían sacado, ya habían excluido. Entre ellos, la ex Procuradora General de la República, Marisela Morales, el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y el ex perredista Jesús Valencia, así como Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero. Por cierto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pedirá al comité abrir una especie de recurso de revisión para que si algún aspirante siente afectados sus derechos, se corrijan en el comité. Imagínense, el comité que publica puros errores, ahora corregirá, según Gerardo Fernández Noroña. Ayer le presentamos en este espacio cómo serán las boletas para la elección judicial del 2025. Hoy mi compañera Janet López Ponce nos explica cómo será el conteo de votos, porque a diferencia de otras elecciones, esta vez no habrá conteo rápido ni programa de resultados electorales preliminares. La noche de la elección judicial no habrá tendencias de ganadores. Me dirijo a la nación mexicana para informarles que en este momento he recibido la estimación de los resultados del conteo rápido. A diferencia de las elecciones a las que la sociedad mexicana está acostumbrada, otro cambio en la jornada judicial será que ante votaciones inéditas, con hasta 9 cargos en una misma boleta y con el INE sin dinero, no habrá conteos rápidos ni programa de resultados electorales preliminares conocido como PREP la noche de la elección. Y es que el INE estima que habrá en todo el país, tan solo de cargos federales, más de 600 millones de boletas, con un promedio de entre 6,000 y 7,000 en cada centro de votación. Pero además, debido a que las boletas serán inéditas con varios cargos a elegir en cada una, cada boleta se deberá contar desde 2 hasta 9 veces para tener a todas las candidaturas ganadoras. Por ejemplo, en la Suprema Corte, que se renovarán 4 sillas de ministros y 5 de ministras, esa boleta deberá contarse 9 veces, lo que alargaría el tiempo de conteo, y esto implicaría exponer las boletas con la votación hasta altas horas de la noche en las propias casillas, por lo que el INE ya prevé una estrategia para evitar los vacíos de información y la incertidumbre esa noche. Primero, una vez que cierre la votación, las casillas ya no tendrán las tradicionales sábanas de resultados donde se podrá ir previendo triunfadores, sino que únicamente se informará con un cartel que detallará cuántas personas estaban en la lista nominal para votar ahí, cuántas boletas tenía esa casilla, que serían al menos 6 para cada persona registrada, cuántas ejercieron su voto y cuántas votaron por cada cargo. Al clasificar las boletas por colores según el cargo, estas serán empaquetadas, resguardadas y trasladadas a cada una de las 300 juntas distritales del INE en todo el país, en donde comenzarán los cómputos distritales esa misma noche con una transmisión en vivo por YouTube. Conteo rápido como lo tenemos, pues no sería así. Vamos a ir dando tendencias, y también el conteo rápido y el PREP cuesta dinero. Lo que sí vamos a tener que revisar es cómo vamos a ir haciendo la tabulación para poder dar estas tendencias y proyecciones. Sin presupuesto, el INE analizará la forma de garantizar que la ciudadanía pueda tener la certeza de que su voto se está contando, aunque con un método diferente al que por más de 30 años ha caracterizado al sistema electoral mexicano. Entonces, obviamente, queremos evitar cualquier vacío informativo. Con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias, Janet López Ponce.
Sobre el caso del ex magistrado de Nayarit, Rodrigo Benítez, ayer volvió a publicar un texto en la plataforma Facebook que se había borrado y ayer lo volvió a publicar. Era una de las dos últimas publicaciones que hizo tras sentirse traicionado al aprobarse su desafuero en el Congreso local. Ahora señaló también a gente cercana al exgobernador Roberto Sandoval por participar en un entramado de desvío de recursos en las elecciones estatales del año 2017, pero no se quedó ahí. En otro texto acusó al actual gobernador Miguel Ángel Navarro de hacer negocios con Sergio Carmona Angulo, conocido como el rey del huachicol. Recordemos que todo esto lo dice tras estar por judicializarse su caso. Está acusado de obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, ocultar información sobre desapariciones forzadas y hasta de violar a una subordinada. Todo cuando era funcionario de la Fiscalía Estatal. Ninguno de los señalados por este exmagistrado ha respondido a las acusaciones. El caso Prosa fue noticia en el 2017 al revelarse públicamente un audio en donde se escuchaba una voz que coincidía con la de Roberto Sandoval Castañeda en el marco de las elecciones estatales de ese año, haciendo una recomendación puntual al entregar las despensas y distintos apoyos. En la estructura destaca la entonces magistrada Rocío Esther González García. También aparece su ahora cónyuge, Pepe Espinosa. También destaca Eulalia Salas Ayón, entonces auditora especial de gestión financiera. Es de llamar la atención que un elevado porcentaje de los jefes de familia Prosa ahora se encuentren en distintas responsabilidades o encargos en la administración del doctor Miguel Ángel Navarro, o ya sea también incrustados en la 4T. Es sabido que el doctor Miguel Ángel Navarro, apenas si se entera de cualquier problema o antecedente cuestionable de cualquier personaje y de inmediato ordena el cese, pide investigaciones y apertura de carpetas de investigación. ¿Por qué en este caso no se ha actuado? Poder político y dinero. El primero surge de la propia lucha del doctor al lado de AMLO y confluye con los apoyos, principalmente de Pedro Aces y Adán Augusto López. Lo segundo es más difícil de detectar, pero siempre se deja un rastro. Ese rastro ha sido revelado en lo que llamaron la trama de Sergio Carmona Angulo, como uno de los grandes financiadores de las campañas de Morena en el 2021, con recursos de procedencia ilícita y pactos criminales. Yo escuchaba que se referían en temas de contratos al amigo. En noviembre de 2021 que ejecutan a Sergio Carmona, el gobernador andaba triste y preocupado, entre otras cosas porque Carmona tenía varios contratos en el gobierno, muchos colaboradores, aliados, compañeros y fieles a la causa política del doctor Navarro, topamos en pared y descubrimos que el doctor del 2005 ya no era más, venía cargado de otros compromisos políticos. Las acusaciones contra este exmagistrado siguen sin judicializarse. En Campeche, esta noche, la gobernadora Laida Sansores defendió el nombramiento por segunda o tercera ocasión, lo sigue defendiendo, el nombramiento del ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, como secretario de Desarrollo Económico de ese estado, Campeche. Aseguró que no existe una sola prueba de que haya recibido sobornos de la empresa Odebrecht, por lo cual actualmente enfrenta en libertad un proceso en su contra y tiene que estar con brazalete electrónico para su monitoreo, aunque también había otros señalamientos de Lozoya Austin diciendo que había billeteado, que hubo billetes entregados a los senadores de ese entonces para aprobar la reforma energética. Esto dijo Laida Sansores al defenderlo. ¿Por qué señalarlo si no ha sido sentenciado? Si no se ha presentado una sola prueba, y yo quisiera que Álvaro Delgado, quien desata este linchamiento político, nos presentara cuando menos una prueba. Es un video que que si tiene aquí este rigor periodístico, que nos muestre en qué momento, dónde está Jorge Lavalle en ese video. Porque eso ha confundido a la gente. No lo pasan así, no, porque ahí está, porque su voz que se oye por ahí, ¿no? No, en base a especulaciones no se puede hacer justicia. Uno hasta el fondo, Gil Gámez.
A Gil se le pusieron los pelos de punta y punto. De acuerdo con una estimación hecha por la reportera Alelí Salgado y basado en datos de solicitudes de información, el IMSS Bienestar erogó 472 millones de pesos para la contratación de médicos cubanos. El IMSS Bienestar paga entre 45,000 y 60,000 pesos al mes a cada trabajador por la presentación y la prestación de sus servicios. Esto está de pinga, habrían dicho los médicos cubanos, si no fueran esclavos que reciben migajas mientras el gobierno de la isla o sus funcionarios se embolsan el dinero que les paga México. Así como usted lo oye. Y duro y dale con que la medicina cubana se encuentra entre las mejores de América Latina e incluso Estados Unidos, otro mito de los defensores de la dictadura. El IMSS Bienestar desembolsó 272,597,000 pesos a 9 empresas diferentes para que realicen este trabajo en 16 estados de la República. Los médicos cubanos, que además adoctrinan a sus pacientes, son llevados y tratados entre algodones, así como usted lo oye. Mientras, en los hospitales mexicanos se carece de los insumos más elementales. Todo es muy raro, caracho, como diría Max Frisch. La utopía es una región cultural muy antigua, sobre la cual no sabemos nada y de la que podemos imaginar todo lo que deseemos. Con esto nos pedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.